Arrancamos este bloque dando los datos de la última semana epidemiológica en nuestra provincia. El informe que confirma que estamos transitando la tercera ola de contagios y que por primera vez después de muchas semanas aumentó también el nivel de ocupación en los servicios de terapia intensiva. A estar muy atentos a ese dato también. Fíjate, solo en esta última semana 28.449 casos positivos registró Mendoza con un promedio diario superior a los 4.000. Hoy estuvimos por encima de ese número. Fallecidos esta semana 12, de los cuales 4 se registraron esta semana. Los otros 8 se cargaron el sistema con fechas anteriores. Pero en estos 7 días, 4 personas murieron con diagnóstico positivo por coronavirus. Vemos la evolución de los contagios en nuestra provincia, dando cuenta de lo que ocurrió en las últimas 2 semanas, que pasamos de 2.800 casos casi a 12.364 y ahora se duplicó a 28.449. Fíjate la diferencia entre una semana y la otra. Ahora sí, vamos a ver qué dice el mes de enero. En estos primeros 13 días, no estamos contabilizando el de este viernes todavía, 39.829 casos positivos. Enero ya va a ser el mes con mayor cantidad de positivos desde que comenzó la pandemia en nuestra provincia. Se realizaron poco más de 85.000 testeos, por eso es que en el promedio de enero la positividad de nuestra provincia saltó al 46,4%. La última semana incluso estuvo por encima del 50%. Y cerramos con el nivel de ocupación en los servicios de terapia intensiva, donde también se advierte que esta tercera ola finalmente llegó a los hospitales. Se pasó del 29,1% después de una meseta de 4 semanas consecutivas al 39,2%. Es decir, que en apenas 7 días los niveles de ocupación en los servicios de terapia crecieron un 10%. Un 10%. Los casos se duplicaron, pero los niveles de ocupación en terapia intensiva para el área del Gran Mendoza se elevaron 10 puntos. Se pasó del 29 al 39%. Vamos ahora sí a completar una información que prometimos antes de irnos a la pausa. ¿Qué va a ocurrir este sábado en el complejo Los Libertadores, Fausto, con los mendocinos que por el motivo que sea quieran cruzar la frontera? Gracias, Emiliano. Bueno, la noticia sorprendió en parte porque los aduaneros chilenos han decidido no trabajar este sábado. Esto se debe a un brote de COVID. Es una medida en forma de reclamo por parte de los trabajadores de la aduana del lado chileno, ahí en el paso internacional Cristo Redentor. Fue comunicada en las últimas horas y, como decíamos, por un brote de COVID no van a trabajar mañana sábado. Esperan respuestas de las autoridades. Además de los aduaneros, no van a estar trabajando tampoco los trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero y de la Policía de Investigaciones chilena. En el comunicado oficial del Coordinador General del Paso Internacional informaron que no van a atender ingreso y egreso de autos particulares, es decir, turistas que se movilizan en autos particulares y también en colectivos. Esta medida, es importante decir, no incluye el transporte internacional de cargas, que va a seguir transitando con normalidad. Aseguran que la situación se dio por el contacto con turistas allí en el paso internacional Cristo Redentor. A continuación vamos a escuchar a Justo Sánchez, el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Aduana de los Andes, que explica la situación. Tenemos un grave problema que es los contagios que ahora están afectando a nuestros funcionarios de aduana, como así también SAC y PDI en el complejo de los Libertadores, este producto de la apertura del paso fronterizo a turistas. Así que ese es el principal motivo por el cual estamos en esta movilización, para que la autoridad se sienta a conversar con nosotros y poder ver qué procedimientos van a tomar para resguardar la salud de los funcionarios principalmente. Fausto, aparentemente entonces los protocolos no han funcionado o no se cumplieron. Veíamos imágenes que se registraron hoy mismo, porque cerca de las 8 de la tarde, todavía de día allí también, algunos se preguntaban, ¿vamos a poder cruzar? ¿Nos van a dejar acá? ¿Tenemos que volver el domingo? Claro, Emiliano, porque fue esta mañana cuando resolvieron esta medida en forma de reclamo los aduaneros chilenos. Recordemos que el paso internacional Cristo Redentor funciona hasta las 8 de la tarde y bueno, muchos turistas quedaron ahí en el medio de esta situación, de este conflicto. Recordemos que desde Gendarmería, obviamente de nuestro país,
dijeron que es una situación que ellos obviamente no pueden hacer nada al respecto. Es total y exclusivamente responsabilidad de la aduana chilena. Informaron que hasta que no tengan respuestas de las autoridades, bueno, no van a definir la situación. Es por este sábado, hay que aclarar esto, es por este sábado esta medida de fuerza, así que bueno, muchos mendocinos van a tener que modificar quizás el plan de viaje que tenían tanto para cruzar o para volver de Chile este fin de semana. Insistimos, por este sábado, trabajadores de la aduana entonces chilena no van a estar ejerciendo sus funciones ahí en el cruce internacional. Muchas gracias, Fausto. Nuevo récord de contagios en la República Argentina para este cierre de viernes. Otra vez un número muy elevado, con una tasa de positividad que también sigue creciendo en base a la cantidad de testeos y los positivos que se registran. 139.853 fueron los contagios confirmados y cargados en el sistema. La tasa de positividad hicieron más de 200.000 determinaciones hoy en la Argentina. 69,8%. Estamos ahí nomás del 70%, la positividad más alta de la región y del mundo. Enseguida te lo vamos a contar. 96 fallecimientos se reportaron en estas últimas 24 horas. Fíjate el número total de contagios. Mañana la Argentina va a superar los 7 millones de positivos desde el comienzo de la pandemia. Vamos a ver ahora sí la tasa de positividad y cómo ha ido creciendo en estas últimas semanas en la Argentina. Fíjate, del 10 de diciembre y hasta este 14 de enero. Pasamos del 8 al 8,7, se había mantenido, después comenzó a subir. El 24 de diciembre, ¿te acordás? 17%, comenzaba esta tercera ola. 30% para el 31 de diciembre, el último día del año. Ya para el 7 de enero habíamos saltado al 57,6% y este 14 de enero 69,8% fue la tasa de positividad en la República Argentina. ¿Qué está ocurriendo en otros países de la región y del mundo entero? Te lo mostramos a continuación, porque la Argentina encabeza este ranking de la positividad promedio en los últimos 7 días. 57,3% para nuestro país. Bolivia, 55,6%. Países que testean relativamente poco respecto de la cantidad de habitantes. Muy cerquita está Irlanda. México ya superó el 50% en su tasa de positividad. 31,8% para Colombia. 31,6% para los Estados Unidos. 30% para España y Uruguay. 21,8% es la tasa de positividad en el Uruguay. Y a propósito del Uruguay, estamos en comunicación con Georgina Mayo, una colega de Diario 25 Digital. Georgina, ¿cómo te va? Muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes en Mendoza, a toda tu audiencia. Obviamente, en este contexto de pandemia sumamente preocupante para todos los países, ¿no? Desde hace algunos días estábamos intentando saber qué está ocurriendo en el Uruguay, sobre todo con una modalidad, con un protocolo de aislamiento que comenzó a aplicarse esta semana en la Argentina. Y es para los contactos estrechos que no han presentado síntomas. En términos generales, ¿cómo está hoy Uruguay, teniendo en cuenta que Argentina está con los casos que siguen subiendo? Acá también siguen subiendo. Ahora te digo unos números que justamente el Sistema Nacional de Emergencias divulgó ahora, hace un ratito nada más, los actualizó, como hace todas las noches. Acá no hay ninguna medida, Emiliano, acá no hay ninguna medida. Justamente el presidente de la República realizó una conferencia de prensa el día lunes pasado y allí entonces dejó claro que una medida es tomar medidas. Parece una paradoja, pero lo dijo así exactamente. Una medida es no tomar medidas. Y en eso estamos. Si yo te digo un título antes que a lo mejor profundicemos en algunos números y cómo evolucionó la pandemia acá en Uruguay, basada en información, no en mi opinión, te diría, esto sí, la pancarta grande o la foto grande es estamos a la buena de Dios. Porque acá no hay medidas de restricción, ni siquiera para los contactos más estrechos, como vos lo describías en Argentina. Sin duda la vacunación da un panorama totalmente diferente a lo que era la primera ola, ¿verdad? Sin duda, en el mundo es así, no solamente en Uruguay. Se ve eso reflejado en el CTI, que es en las unidades de tratamiento intensivo, ya no están tan aglomeradas, por suerte.
aunque hay 56 personas en CTI. El número no es mayúsculo y lo que sí está aglomerándose y el hacinamiento donde hay o la sobrecarga, para decirlo de una mejor manera, es en el primer nivel de atención. Allí sí, en distintos lugares del país está sobrecargada las consultas. En Maldonado, por ejemplo, donde a ustedes les importa mucho porque es verano y los argentinos vienen y muchos para acá, bueno, en el Sanatorio Mautone, que es un sanatorio privado de Maldonado, hay 80 horas de atraso para una consulta. La gente, el recepcionista lo que dice es, venite para acá a hacer el autotest porque es mejor que nosotros si vamos, si te consultamos en tu casa, no vamos más. O sea que la gente que está sospechando o ya está enferma o tiene fiebre, tiene que hacer una cola en una carpa frente al Hospital Mautone, al Sanatorio Mautone, perdón. Entonces, hasta hoy, para darte un panorama, y ahora me preguntas lo que quieras para continuar el diálogo por donde vos digas, hasta hoy hubo 12.169 casos y solamente hoy se registraron 6.832 casos nuevos. Más de 6.200 fallecidos y, bueno, 56 personas en el CTI. Y en cuanto al personal de salud, también hay números. El personal de salud está en 1.832 casos nuevos, activos, y 29 fallecidos entre el personal de la salud, donde tampoco hay una gran vacunación entre el personal de salud. Entonces, el lío es mayúsculo, porque están faltando las personas que trabajan en restaurantes, que trabajan en distintas actividades, faltan por estar contagiadas por COVID. Y también personal de la salud, que es obviamente lo que más importa para atender a su vez, ¿no? Georgina, más allá de las decisiones que toma el gobierno nacional allí en el Uruguay, que es por ahora no adoptar medidas, ¿cómo está la situación social, el clima social? Porque aquí en la Argentina hemos pasado de la paranoia al descreimiento, a la necesidad de vacunarse, al rechazo a algunas medidas. Hemos pasado por todos los niveles. Y hoy estamos como relativamente preocupados por esta nueva ola, pero con cierta seguridad por la vacunación. Entonces se combinan esas dos situaciones. ¿Allá qué dice la sociedad uruguaya? ¿Están preocupados? ¿Realmente les importa no enfermarse? ¿Que la salud pueda dar una respuesta? Hay un grupo, yo creo, por lo menos eso es lo que veo en las redes sociales, ¿verdad? Se reflejan dos grandes grupos. Acá me parece que el error mayor que empezó en marzo del 2020 fue politizar, o mejor dicho, partidizar la cuarentena. Y el presidente de la República, Lacalle Pou, el lunes pasado, cuando dio esa conferencia de prensa, además de decir esa frase que una medida es no tomar medidas, o no tomar medidas es una medida, como lo quieras decir, es lo mismo, también lo que dijo es que empezó a hablar y dijo, de los creadores de la pandemia. Entonces acusó o señaló sin nombrar explícitamente a la oposición política, que es el Frente Amplio ahora acá en Uruguay, obviamente desde el 2020 que asumió este gobierno, señaló al Frente Amplio sin nombrarlo, al Sindicato Médico del Uruguay sin nombrarlo, a las gremiales médicas que en algún momento de la primera ola estuvieron a favor de restricciones en la movilidad. Y también el grupo asesor honorario científico, el GACH, que el mismo gobierno instaló y se rodeó de la academia justamente para asesorarse en algo que nadie sabía, por supuesto, ni la Organización Mundial de la Salud tenía detalles de cómo venía este virus. Así que nadie lo va a culpar al presidente de no saber ese tema, ¿no? Se rodeó de la academia justamente para asesorarse y el GACH, que son las siglas de este grupo, ya está retirado, ¿no? Se retiró a fines del año pasado, como en octubre, si no me falla la memoria, el GACH ya dejó de asesorar directamente. Así siguen una línea, como se ha mencionado, pero está fuera ya del asesoramiento directo como supo hacerlo. Y el GACH pidió, por ejemplo, en abril del 2021, blindaje. El blindar abril fue una frase de Radi, que fue uno de los científicos que encabezaba el GACH, así contundente, y no se blindó abril.
Entonces, cuando pasaba abril y no se blindó, dijeron, bueno, por lo menos blindar mayo, porque también hubo un pico que salimos en la tapa de los diarios internacionales, del New York Times y demás, en el Corriere della Sera, me parece que también, con los picos de muertes absolutos y de los contagios. La pandemia acá en Uruguay se vendió en la primera etapa como que el gobierno hizo pasos positivos para protegernos a los uruguayos. Eso estuvo relacionado con dos cosas. Una, porque se rodeó de la academia, y eso estuvo bien, es un buen paso. Es decir, no sé, vengan a decirme cómo proceder, y está muy bien. Yo creo que cualquier gobierno de cualquier color tendría que haberlo hecho, y está perfecto haberlo hecho. Pero la evolución de la pandemia acá en Uruguay trascendió el GACH y trasciende todo. O sea, evolucionó muy distinto a otros países, sea por la forma que estamos organizados en la demografía, sea por la variante que sea, evolucionó distinto. A tal punto fue distinto que la pandemia comenzó el 13 de marzo del 2020 con 4 casos. A todo esto la adelanté yo, la pandemia acá en Uruguay. Cuando trabajaba en la televisión estatal, fue una primicia que yo di. No sin presiones, te diré. No sin presiones. Una vez que lo tuiteé porque estaba segura, me llamaron por teléfono de salud pública para presionarme, ¿está? Bueno, dejamos eso. Entonces, un año después, vos fijate, en la evolución de la pandemia en Uruguay, hizo un pico en abril del 2021. Tuvimos casos, por supuesto, todo el año y todo el año, obviamente, preocupaciones. Pero el pico mayor fue a un año de haber comenzado la pandemia acá. No estoy minimizando lo que pasaba antes, sencillamente se dio así. Porque, bueno, nuestra población vive de esa forma, porque está conglomerado de determinada manera. No sé, ni los epidemiólogos saben todavía por qué evolucionó así de despacio la pandemia en Uruguay, si se quiere. Entonces, en abril y mayo del año pasado, del 2021, fueron los picos mayores. En abril, por ejemplo, se produjeron 1.600 muertes en un mes. Entonces, bueno, por eso nos ganamos la tapa de los diarios en ese sentido. Las vacunas vinieron tarde al Uruguay. Ahora las personas se olvidan porque todo es así, ¿no? En nuestra época, yo creo que en Argentina y en Uruguay y en el mundo entero, me parece que con las redes sociales la indignación hoy es por una cosa y mañana es por la otra, y entonces es un entrevero conveniente ya hasta el final, ¿no? Al final a lo mejor hasta puede convenir el entrevero de las redes sociales, que es, bueno, la característica de nuestra época. Pero más allá de la conveniencia o no, hay personas que sí tenemos memoria y muchas personas, por supuesto, no solamente yo. Nos acordamos que las vacunas vinieron tarde al Uruguay. En diciembre, a fines de diciembre estaban en el resto de América Latina, y nosotros empezamos a vacunar en marzo. Es un tiempo muy importante. Georgina, te agradezco mucho. Esperamos que la situación mejore en toda la región, y es el deseo más honesto. Sí, claro. Esperamos que eso, y esperamos que sea leve, como se está vendiendo que es el Omicron, aunque si se masifica, por supuesto que tenés más posibilidades que encuentras gente vulnerable. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes. Hasta luego.